con el tiempo las cepas se fueron poniendo mucho más fuertes, fueron mutando y se fueron poniendo más agresivas. En esta fase inicial, el virus es indetectable en los análisis. No provoca síntomas en este momento y normalmente ni sabemos que estamos infectados. Los médicos a menudo confunden estos síntomas en las mujeres con la perimenopausia o la menopausia: sofocos, sudoración, palpitaciones, mareo, depresión, caída del cabello, ansiedad. Hay muchas enfermedades autoinmunes y otras enfermedades crónicas muy serias causadas por el virus Epstein-Barr. Estamos hablando de esclerosis múltiple, lupus, fibromialgia, artritis reumatoide y muchas otras que no se relacionan con el virus en absoluto. Hola y bienvenidos. En este episodio hablamos de Epstein-Barr, el virus que está revolucionando el mundo de las enfermedades crónicas. Se escribe con el acrónimo VEB. El primero en hablar de la relación entre el virus Epstein-Barr y las enfermedades crónicas fue Anthony William, el médico medium, el autor que ha ayudado a millones de personas en todo el mundo a recuperarnos por fin de los problemas de salud después de sufrir durante años, muchas veces, incluso décadas. Y fue Medical Medium quien reveló al mundo que este virus es el culpable de la ola de fatiga crónica, de la ansiedad y otros muchos síntomas que estamos presenciando en el mundo hoy en día. Nos explica también qué es la causa de vértigo, la causa de tinnitus y dolor de articulaciones que experimentan tantas personas. Aparte de estos síntomas de Epstein-Barr, hay muchas enfermedades autoinmunes y otras enfermedades crónicas muy serias causadas por el virus Epstein-Barr. Estamos hablando de esclerosis múltiple, lupus, fibromialgia, artritis reumatoide y muchas otras que no se relacionan con el virus en absoluto cuando visitamos al médico. Entendemos que esto puede ser chocante para mucha gente porque nosotras también, antes de conocer esta información, asociamos el virus Epstein-Barr solamente con la mononucleosis. No teníamos ni idea de que su impacto era mucho más grande. Y en los últimos años, algunos médicos, sobre todo de medicina alternativa, han descubierto esta información, pero por desgracia, la mayoría no sabe de dónde viene la información y por tanto no saben cómo ayudar a los pacientes. A mí me pasó, en la analítica me salió el Epstein-Barr positivo, por ejemplo, sin embargo, la doctora no me dijo en ningún momento que la información venía de los libros de Medical Medium y no me dio ninguna solución. Y por eso perdí muchos años de mi vida en sufrimiento y mucha gente nos cuenta historias parecidas, reciben la información a medias y nunca llegan a recuperarse. Por eso nos parece crítico hablar de toda esta información escondida sobre el virus Epstein-Barr para que todos los que estéis sufriendo podáis por fin encontrar las respuestas y empezar a salir del bucle. Empecemos por lo básico. ¿Qué es el virus Epstein-Barr? ¿Qué nos dice la medicina convencional sobre el virus? Un momento. El poder de esta información mágica que está ayudando a millones de personas en todo el mundo está en compartirla. Si te quedas con los brazos cruzados, no sirve de nada. Para no perderte los próximos episodios, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campanita y en las opciones de las notificaciones elige todas. El virus de Epstein-Barr es un virus de tipo de herpes virus, y se llama herpes virus 4. Es una infección viral muy común. Se dice que el 50% de los niños hasta los 5 años de edad la han tenido o la pueden haber tenido, y en los adultos el 95% de los adultos pasan por una infección de Epstein-Barr a lo largo de su vida. Es muy contagioso y se propaga a través de la saliva, por lo que puedes contraerlo al entrar en contacto con la saliva de alguien infectado, por ejemplo, a través de un beso, de contacto sexual, a través de la tos y estornudos, compartiendo bebida, comida o utensilios de cocina y tocando superficies infectadas, por ejemplo, manillas de las puertas públicas. Cuando aparecen los síntomas suelen ser leves y prácticamente
no se detectan en niños pequeños y la mayoría de los síntomas suelen ser parecidos a los de un resfriado, una gripe, un dolor de garganta. Los adolescentes suelen tener síntomas un poquito más evidentes, pero también pueden pasar desapercibidos o confundirse con una gripe, un dolor de garganta, y pueden tener síntomas como de mononucleosis. Por ejemplo, pueden ser los síntomas siguientes: fatiga, fiebre, falta de apetito, erupción, dolor de garganta, glándulas inflamadas en el cuello, músculos débiles y doloridos, o bazo e hígado agrandados. Estos pueden ser algunos de los síntomas, no es que tenga que tener todos, pero pueden tener algo de eso, pero también pueden pasar desapercibido. Y una vez que la persona está infectada con el Epstein-Barr, los síntomas pueden tardar de 4 a 6 semanas en aparecer. O sea, la fase de incubación del virus es de 4 a 6 semanas, que es bastante larga. Pero mientras tanto, en esa fase se puede transmitir a otras personas. Esto es lo que nos dice la ciencia convencional. Es muy común contagiarse sin siquiera saberlo porque muchas personas no muestran síntomas. Tú lo recibes, te lo quedas y los efectos vendrán, como ya explicaremos después. El caso es que en ese momento no es como que te sientes enfermo ni nada, pasa desapercibido. Tú te contagias y en ese momento no notas nada. Una vez que se contrae, puede pasar, o sea, es una de las opciones, habitual. Una vez que se contrae la infección, se queda en el cuerpo durante toda la vida, porque claro, tú lo contraes, pero no se te va, no se va así por arte por arte de magia, no desaparece. Tú te lo quedas ahí, no notas los síntomas, pero lo tienes. En un estado latente, o sea, durmiendo, inactivo, está dentro de ti, parece que no está pasando nada, pero está ahí vivo todavía. Ciertos eventos pueden hacer que el Epstein-Barr se reactive y eso lo haga contagioso para otras personas, lo que podría causar síntomas en la persona infectada. También las circunstancias que desencadenan la reactivación incluyen el estrés, el sistema inmunológico débil, o sea, que estés en una fase de bajón del sistema inmunológico, tú no lo sabes, pero el virus ataca ahí, va intentar atacarte cuando tú no estás en tu mejor momento, te ataca cuando tú estás bajo de defensas. Y también puede ser un momento óptimo para el virus de atacar la menopausia o cuando tienes cambios hormonales. Hasta aquí todo bien, ¿no? Todos hemos escuchado hablar sobre la mononucleosis o la enfermedad del beso, que la mayoría conocíamos como una cosa de adolescentes, porque así es como nos la presentaron. Pero Médico Medium nos explica que es mucho más que eso. ¿Qué nos cuenta sobre el virus Epstein-Barr y cómo se contagia? Este virus de la familia del herpes, como todos sabemos, fue descubierto en 1964 por Anthony Epstein y Yvonne Barr. Pero lo que nos cuenta Anthony es que el virus este venía ya infectando a la población hace 50 años antes de que se descubriera, por lo menos. Que las primeras cepas no eran agresivas, de hecho él lo cuenta como que era un virus inofensivo y no causaban síntomas graves normalmente hasta que la gente ya era mayor y nuestro sistema inmune estaba un poco más lento, igual que el hígado. Y entonces al sistema inmune le costaba un poco más controlar la infección. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo las cepas se fueron poniendo mucho más fuertes, fueron mutando y se fueron poniendo más agresivas. Entonces, hoy por hoy es la causa de la cantidad de enfermedades graves y nuevas que siguen saliendo constantemente. Por desgracia, la ciencia, la verdad que no avanzó mucho en este sentido y siguen conociendo esta única cepa, que fue la que descubrieron en aquel momento, cuando en realidad él nos habla de más de 60 cepas, y esto lo dijo hace ya unos años, y ya lo ha comentado en algún vivo, que ese número no para de crecer. Y esta es una de las razones por las cuales la mayoría no sale en analíticas, porque muchas de ellas no fueron descubiertas. Como bien dijo Mónica, una de las vías de transmisión es a través de la saliva, pero Anthony nos cuenta que además de eso también se transmite por otros fluidos corporales, por
por herencia, por heredación, me iba a inventar una palabra, se puede transmitir de generación en generación. Esto quiere decir que lo podemos heredar de nuestros padres. Podemos nacer con el virus Epstein-Barr, por ejemplo. También hay que tener en cuenta las transfusiones de sangre, porque a la hora de hacer una transfusión no es algo que se busca. Los virus como el Epstein-Barr, la sangre no se analiza para eso y es una vía de transmisión bastante más común de lo que parece. Y después la sangre infectada, que esto también es algo muy común. El ejemplo más clásico que da es el cocinero que se corta un dedo en un restaurante trabajando, se pone una tirita o se tapa un poco y sigue, ¿no? Porque es simplemente un dedo, pero sin embargo esa sangre en el cuchillo, en los platos o esas gotitas que pueden haber salido disparadas, también son una vía de transmisión del virus. Si el virus de la persona está en la fase contagiosa, es cuando nos transmite la infección. Que esto es una de las cosas claves de las que nos habla Anthony, que la medicina actual desconoce, y es cuando el virus es fácilmente contagiable, que es la fase 2, que ahora vamos a detallar. Gracias a Anthony Williams sabemos que durante esta fase es cuando el virus es más contagioso y cómo funciona dentro del cuerpo humano, porque hay distintas etapas que ahora las vamos a escuchar en detalle para que entiendan cómo funciona el virus dentro del cuerpo. Así es. Quizás hablar de las fases por las que pasa un virus en el cuerpo humano puede sonar un poquito aburrido, pero para los que quieren recuperarse, realmente siempre es muy interesante, además de ser absolutamente necesario si queremos saber por qué estamos luchando con los síntomas crónicos relacionados con este virus. ¿Qué pasa con el virus Epstein-Barr en nuestro cuerpo una vez que contraemos el virus? ¿Cuáles son las fases por las que pasa y qué problemas de salud puede causar? Bueno, empezamos con la fase 1. La primera fase es un periodo pasivo. Lo hemos escuchado también mencionar en Mónica, lo sabe también la ciencia, donde el virus solamente se está dedicando a replicarse, está aumentando fuerzas y crece la población en tu cuerpo. Y el virus es muy listo, se está esperando su oportunidad para provocar una infección más directa. También esta parte la sabe la ciencia, ¿no? Mónica mencionaba que, por ejemplo, si tu sistema inmune está bajo, estás agotado físicamente, necesitas más descansar, tu cuerpo no está muy fuerte, esto sería una oportunidad para el virus Epstein-Barr. Otra posibilidad sería una deficiencia de nutrientes como sobre todo el zinc, la B12 y otros micronutrientes. También pueden ser situaciones traumáticas por las cuales todas o todos pasamos en algún momento de la vida. Puede ser una ruptura de una relación o incluso que pierdes un ser querido. O también cambios hormonales como la pubertad. Un parto puede ser una buena ocasión para que después salga el virus o incluso la menopausia. Entonces es bastante hábil y espera su momento para salir. Y la cosa es que encima el virus Epstein-Barr se alimenta de las hormonas del estrés. Cuando estamos en un momento débil, pues solemos producir más hormonas de estrés y eso es perfecto para el virus. Se hace más fuerte gracias a esta situación. Puedes esperar desde semanas hasta décadas que ocurra desde que realmente te ha infectado, desde que lo tienes. En esta fase inicial, el virus es indetectable en los análisis. También lo mencionamos. No provoca síntomas en este momento y normalmente ni sabemos que estamos infectados, pero ya podemos, estamos infectados y podemos infectar a otras personas. La fase 2 empieza cuando el virus Epstein-Barr está listo para la lucha.
lucha contra tu organismo. Es el momento en el que hace notar su presencia, provocando los síntomas que conocemos como la mononucleosis. La mononucleosis es básicamente la fase 2, la fase más contagiosa y la única que conoce la ciencia hasta el día de hoy. Es cuando te sale en la analítica que tienes el virus Epstein-Barr. Es posible que solamente presentemos sintomatología leve como picor de garganta y un poco de fatiga durante un par de semanas. En este caso, nunca sabremos que habíamos contraído el virus Epstein-Barr porque normalmente no vamos al médico porque no hay razón. En el caso de síntomas más graves, es más probable de que visitemos al médico y es cuando en la analítica de sangre puede que se muestre la presencia del virus. Esta también, la segunda fase, es el momento en que el virus Epstein-Barr busca un alojamiento duradero en uno o más de los órganos principales de nuestro cuerpo y suele ser muchas veces el hígado o el bazo. Estos dos le encantan porque allí se ubican normalmente muchísimas toxinas y eso también, estas toxinas le sirven como alimento al virus. Estas serían las fases 1 y 2. Bueno, una vez instalado en el hígado o cualquier otro órgano, el virus ya no está en el torrente sanguíneo y ningún análisis de sangre podrá detectarlo. Lo que sí aparecerá en la analítica son los anticuerpos del virus Epstein-Barr, indicando que hubo una infección en el pasado cuando estuvo en la fase de la mononucleosis. Y en este caso, los médicos consideran que la infección ha sido superada. Y según Medico Medium, esa es, cito, una de las mayores meteduras de pata de la historia médica y es la rendija de la que se ha valido el virus para escaparse. Y es que el virus se puede quedar en los órganos durante décadas sin que nos demos cuenta o empezar a provocar síntomas graves dependiendo de la variedad, por supuesto. Lo peor de todo es que a día de hoy todavía no existe ninguna prueba capaz de detectar los virus en los órganos. Y eso que Medical Medium dice claramente que la inmensa mayoría de la población mundial, por no decir todos los que vivimos, digamos, en un entorno en contacto con otras personas, hemos contraído el virus Epstein-Barr en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, por lo que acabamos de explicar, solo un porcentaje mucho más pequeño, a solo ese porcentaje le dará positivo la prueba, a los que todavía no tienen el virus en la fase 3 de la que estamos hablando ahora. Y por eso la mayoría de la gente seguirá perdida buscando respuestas a sus problemas de salud pensando que el virus Epstein-Barr no es lo que les está enfermando. Hay que saber también que el virus Epstein-Barr produce diferentes venenos. Medical Medium nos revela que igual que el resto de virus, el virus de Epstein-Barr también tiene que comer para sobrevivir. Y después de comer, tiene que desechar. Y esos desechos básicamente son tóxicos. Y según se va reproduciendo el virus, los desechos se van multiplicando, de manera que estos desechos llegan a confundirse con las espiroquetas, unas bacterias capaces de dar falsos positivos en la analítica que se usa para detectar la enfermedad de Lyme. Por lo que mucha gente termina con un diagnóstico falso. Y ese fue mi caso, me diagnosticaron la enfermedad de Lyme porque la prueba dio positivo y recuerdo que la doctora me estuvo enseñando unas imágenes de las espiroquetas y explicándome cómo actuaban. Por supuesto, fue muy convincente y en aquel momento ni me imaginaba que esas analíticas podrían estar basadas en una confusión con desechos víricos. Como todos, simplemente confiaba en que los diagnósticos y los tratamientos estaban basados en hechos comprobados una y otra vez y no en unas simples confusiones.
Otro veneno que genera el virus Epstein-Barr es cuando las células del virus mueren al final de su ciclo de vida, que dura 6 semanas, lo que significa que estos tóxicos virales flotan por el cuerpo bastante a menudo y en más cantidad según va creciendo la población del virus, claro. Y esta enorme cantidad de veneno lo que hace es poner en alerta el sistema inmunitario y lo confunde porque no tiene ni idea de dónde vienen realmente las toxinas. Anthony William nos cuenta también que en este momento de la fase 3, algunas personas experimentan síntomas misteriosos que a menudo se diagnostican como la enfermedad autoinmune llamada lupus. Es decir, lupus no es más que una reacción alérgica a las neurotoxinas virales. Bueno, el virus aprovecha todo este caos que ha generado en el sistema inmunológico para seguir atacando y moverse del sitio actual, como dijo Petra, normalmente del hígado o bazo, para instalarse en la tiroides. Gracias a Medical Medium sabemos que es la infección por el virus Epstein-Barr que provoca la gran mayoría de las enfermedades de la tiroides, desde los nódulos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hasta la enfermedad de Hashimoto. Y eso es completamente desconocido para la medicina actual. Y nos explica también que el virus invade la tiroides por un motivo muy claro, que es confundir y provocar tensión en el sistema endocrino. ¿Y eso por qué, no? Porque de esta manera las glándulas suprarrenales, estas glándulas ubicadas encima de los riñones, tienen que hacer más esfuerzo para compensar el trabajo mal hecho por la pobre tiroides que está bajo ataque, segregando sobre todo más adrenalina. ¿Y eso por qué es importante? Porque, como explicó Petra anteriormente, porque la adrenalina, la hormona del estrés, es uno de los alimentos principales del virus Epstein-Barr que le hace más fuerte para poder proceder con la fase 4. Y esto aquí explica una de las cosas más importantes que la medicina actual no sabe: por qué ocurre la reactivación del virus Epstein-Barr. Es decir, por qué se reactiva en situaciones de cambios hormonales como el parto, la menopausia o incluso situaciones de estrés emocional. ¿Y por qué estas situaciones hacen que empeore nuestro estado de salud? Porque la adrenalina que produce el cuerpo en estos momentos es uno de los alimentos favoritos de este virus, que causa una larga lista de enfermedades crónicas y síntomas crónicos que compartiremos con vosotros en el próximo episodio, así que no os lo perdáis. Para concluir esta fase 3, el virus espera una de estas oportunidades que acabo de mencionar para alimentarse, hacerse fuerte y atacar en la siguiente fase, la fase 4. Fase 4, el virus llega a su objetivo final, que es abandonar la tiroides e inflamar el sistema nervioso central, que es cuando empieza a haber dolores y síntomas que se notan, porque hasta entonces había estado como por ahí que no sabías ni que lo tenías. Ahí empiezas a tener síntomas y dolores fuertes, porque una vez que te atacan los nervios es cuando de verdad tienes el dolor. Y esto pasa cuando el organismo está desgastado por todo lo sucedido en las fases anteriores, por el trabajo que vino haciendo el virus. Los nervios dañados secretan una hormona de alarma para avisar al organismo que están en peligro y necesitan reparación. Y el Epstein-Barr detecta esa hormona y aprovecha la situación para acoplarse a estos nervios dañados. Es como que él detecta dónde tienes un punto débil, dónde es más fácil atacar. No te va a atacar donde estás perfectamente, te ataca donde tienes un punto débil. Los nervios sanos se parecen a una cuerda con vellosidades. Es como, imaginaos que son así vellosidades que tienen esta forma, y aún por encima, por afuera, está la funda del nervio. En algunos nervios dañados resulta que las vellosidades ya van saliendo así de la funda, y ahí eso es donde está mandando la alarma que detecta el Epstein-Barr, y esa debilidad, ese punto débil, lo busca el Epstein-Barr y va hacia allí y se aferra a ellas y
Si lo consigue, se puede mantener esa zona inflamada durante años. El resultado puede ser una lesión relativamente pequeña que permanece activa y provoca un dolor constante, porque está ahí el Epstein-Barr agarrado, aferrado, se queda ahí, se puede quedar mogollón de tiempo. Entre los síntomas que provoca esta inflamación vírica están dolor muscular, dolor articular, dolor de espalda, migrañas, hormigueo o entumecimiento de las manos y los pies, fatiga crónica, mareo, insomnio y sofocos nocturnos, entre otros, ¿vale? Es frecuente que a los pacientes que sufren este tipo de problemas se les diagnostique fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o artritis reumatoide. Todos estos nombres no son más que conjuntos de síntomas, porque si os fijáis todas estas tres etiquetas son conjuntos de síntomas que las comunidades médicas admiten no comprender y para las que no tienen cura. Administran unos tratamientos que no atacan a la causa, son tapasíntomas y tapan los síntomas de manera temporal, porque estas tres enfermedades lo que tienen es que son crónicas. Quiere decir que tapan los síntomas un rato, como no fuiste a la causa, a atacar la causa y eliminar la causa, vuelven. Son auténticamente los tratamientos son tapasíntomas, son temporales, no atacan al origen. Los análisis de sangre, las radiografías y los escáneres no revelan nada, con lo cual los médicos no son conscientes de que el virus está inflamando los nervios. Es por lo que decías antes de que no están en la sangre y no son visibles. Nos acordamos de cuando en el episodio de los huevos nos decía Isa que los virus son de un tamaño que hay que verlo con el microscopio electrónico, no se aprecian, y menos en los órganos, porque todavía no está la medicina avanzada hasta ese punto de detectarlos, no se pueden detectar. Y el Epstein-Barr en la fase 4 se ha convertido así en uno de los causantes principales de las enfermedades misteriosas, porque son todas estas enfermedades que la ciencia no llega a descubrir el origen, entonces no tiene una solución, una respuesta. Esta respuesta y estas fases nos las ha dado, nos las ha explicado clarísimamente Anthony William, pero la ciencia todavía no lo sabe. Los médicos a menudo confunden estos síntomas en las mujeres con la perimenopausia o la menopausia, sofocos, sudoración, palpitaciones, mareo, depresión, caída del cabello, ansiedad. Como resultado de la confusión, someten a las mujeres a una terapia hormonal sustitutiva que normalmente causa aún más daño. Muchas gracias. Es increíble, ¿no? Lo que puede estar pasando en nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Esperemos que esta explicación detallada haya resuelto alguna duda que hayáis tenido acerca del virus Epstein-Barr. Nos ayudará a entender el siguiente episodio donde descubriremos qué tipos de virus Epstein-Barr existen, qué enfermedades exactamente puede causar y cómo combatirlo, que es lo que más os interesa. Así que nos vemos en el próximo episodio.